Amén. Y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, amiga, hermana, hermano en Cristo Jesús y sus familias que hoy nos acompañan en este servicio para adorar al Señor, para pedir su misericordia, su intervención en nuestras vidas, pero para, mis hermanos, sobre todo rendirle adoración, tributo y pleitesía a aquel que solo lo merece. Solo Él lo merece y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Te pido entonces que abras tu Biblia, que puedas tener una Biblia en tus manos, si es posible una libreta para tomar anotaciones, y me acompañes a la segunda carta de los Corintios, capítulo número 12, para leer juntos versículos 9 y 10. Dice segunda de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y si estás leyendo conmigo, te invito a que lo hagas ahora en voz alta y claramente declares lo que dice la Escritura. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cada momento difícil de nuestra vida, de sufrimiento y debilidad, es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia. Y cada situación donde tengo incapacidad, limitación, es una oportunidad para que Jesucristo muestre su poder. Creo que estos dos versículos comunican esta gran verdad, que cuando atravesamos situaciones de la vida que no podemos solucionar, cuando vienen esos problemas incapacitantes y nos vemos en situaciones de debilidad, podemos entonces dejar de depender de nuestras propias fuerzas, reconociéndonos dependientes del Señor y dejar que su gracia opere a nuestro favor. Salud, necesidad fundamental del ser humano. ¿Cuántas veces ha sido agredida por la enfermedad y el cuerpo no se recupera por sí mismo y tiene que acudir a otros mecanismos? Y sin embargo, a veces esos instrumentos que yo creo muchos vienen de parte del Señor tampoco funcionan. Entonces tenemos que depender de la gracia y el poder de Dios para recuperar la condición de salud. Economía. ¿Cuántas veces hemos tenido necesidades que los recursos actuales económicos no son suficientes para alcanzar aquella cosa que necesito? Somos seres limitados. La familia, ese tema tan importante en la vida de todo ser humano. ¿Cuántas carencias, situaciones difíciles viven las familias? Limitaciones, debilidades en la familia las hay. El ministerio, el servicio a Dios. El servicio a Dios siempre nos presenta, mis hermanos, tantos desafíos, tantas cosas que humanamente son imposibles de hacer, pero yo vengo a decirte esta mañana que la insuficiencia humana, la debilidad humana puede ser el escenario perfecto para la manifestación de la omnipotencia divina. ¿Habrá alguien el día de hoy que requiera tal gracia y tal poder? Yo levanto la mano el primero. La carta que hoy nos ocupa, de la que extraemos el pasaje leído, es la más autobiográfica del apóstol San Pablo, ¿sabes? De hecho, él la escribió, y es el propósito de segunda carta a los Corintios, para legitimar su ministerio ante los ataques de falsos maestros y apóstoles que agredían su reputación en las iglesias que él mismo había fundado. Y Pablo en esta carta ilustra lo que es la verdadera espiritualidad.
Y más que tener discusiones teológicas, el apóstol Pablo presenta ante estos falsos apóstoles, pero ante los creyentes de estas iglesias y particularmente la de Corinto, él presenta más bien vivencias, experiencias. Él no quiere meterse al terreno de la discusión teológica, sino quiere demostrar en su persona cómo ha operado el favor de Dios en él. Es como si Pablo estuviera diciendo: a las pruebas me remito. Su argumento entonces se centra en exhibir como un atributo divino que Dios es vasto en derramar a los que creen en él. Él se centra en exhibir cómo la gracia de Dios ha sido con él en las situaciones más adversas que un ser humano pueda sufrir. Así es que hoy veremos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo opera esa gracia? ¿Cómo tener esa gracia? Entonces, en primer lugar, resolvamos una cuestión. ¿Qué hace la gracia? ¿Qué hace la gracia? O lo diría de otra manera, veamos la gracia en acción. El versículo 10 claramente dice Pablo que hay debilidades que él tiene en su vida. Debilidades. Leamos el versículo 10 nuevamente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Parece una contradicción, pero tú sabes que la vida cristiana y la vida están llenas de paradojas, de cosas que aparentemente son contradictorias. Son contradictorias ciertamente en el ámbito natural, en el ámbito terrenal, pero no lo son en el ámbito celestial. Por lo cual, por amor a Cristo, porque Él está diciendo: todo esto lo he experimentado por entregar mi vida al ministerio, por la causa de Cristo, por amor a Cristo. Entonces me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Y vale la pena ampliar un poquito el significado de esos vocablos. Debilidad, ¿qué significa? La debilidad es ese estado de limitación o incapacidad. A eso se refiere en el original este vocablo debilidad. Es estado de limitación e incapacidad. Afrentas se refiere a maltratos verbales y físicos. Necesidades tiene que ver con las privaciones de las cosas básicas, como el alimento, el techo o la salud. Persecuciones significa el acoso violento, verbal y físico que se enfrenta. Angustia significa simplemente sufrimiento, cosas que todos vivimos, cosas que todos experimentamos. Baste solamente tener vida en esta tierra para experimentar esta serie de situaciones. Pablo le llama debilidades. En segunda carta a los Corintios, es decir, en la misma que hoy consideramos, regresa un poquito una página solamente en tu Biblia al capítulo número 11 y leamos desde el versículo 23 en adelante cómo Pablo da ejemplos de esas debilidades. Segunda de Corintios 11, 23, pues dice: son ministros de Cristo. Recuerda que él está confrontando a falsos apóstoles que quieren dañar su reputación ante las iglesias. Como si estuviera loco hablo, yo más. Yo soy ministro de Cristo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Perdió la cuenta el apóstol, dice muchas veces. Solamente de los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1, 39 pues, 5 veces. 3 veces además he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. Por cierto, lo dieron por muerto en esa ocasión. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Debilidades del apóstol, en las cuales está dando testimonio en esta carta que había algo que lo había sacado siempre adelante. Era la gracia de Dios, la gracia a través de la cual venía el poder de Jesucristo para posar sobre su vida. Pero por si fuera poco, regresa al capítulo número 12, por favor, de Segunda de Corintios. Por si fuera poco, el versículo número 7, 12:7 dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. De hecho, la palabra abofetear en el original significa me atormente. Le había sido enviado, además de las situaciones que acabamos de leer que sufrió el apóstol Pablo, que él llama debilidades, vino algo sobre su vida que le atormentaba, y él le llamó un mensajero de Satanás, un aguijón, algo punzante que le dolía, que lo dañaba, que lo afligía. Es importante resolver por qué fue enviado este mensajero de Satanás. No te preocupes en tratar de interpretar o descubrir qué significa esta expresión. Nadie lo sabe. Podríamos aquí dedicar minutos y minutos a elucubrar y a exponer lo que algunos han podido, digamos, proponer, pero la verdad es que nadie sabe qué significa literalmente la expresión mensajero de Satanás. Solamente podemos concluir que era una condición lastimosa, y en el contexto de lo que estamos considerando era una debilidad más que le agobiaba, que lo limitaba, que lo incapacitaba. ¿Por qué vino esta situación que menciona el versículo número 7? Leamos desde el versículo número 1, por favor. Segunda de Corintios 12:1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recuerda que él está defendiendo su ministerio ante graves ataques contra su reputación. Versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo, el lugar donde se encuentra el trono de Dios, una dimensión que no es física. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado hasta el paraíso. Podemos decir entonces que el paraíso se encuentra en el tercer cielo, donde este hombre oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Qué interesante. Nos daría para otra predicación, otro estudio bíblico, otro mensaje, solamente estos versículos. No es el objetivo de hoy. Pero este hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo recibió revelaciones, y por supuesto se refiere al propio apóstol Pablo, que incluso no le era posible comunicar. No se sabe si lo que él vio humanamente no tenía manera de ser comunicado o simplemente le fue prohibido comunicarlo. Versículo 5: y de ese hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino solo en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que esas revelaciones, que eran gloriosas, grandiosas, no me exaltasen, no me permitieran jactarme de ellas, no provocaran en mí vanidad, entonces Dios dispuso algo para, podríamos decir, poner los pies sobre la tierra. Me envió un mensajero de Satanás, un aguijón que me abofeté. Y entonces el propósito de esa molestia que Pablo sufría, lo dice la última parte del versículo número 7, para que no me enaltezca sobremanera.
E incluso respecto a eso, he orado al Señor una vez. Dios me dijo, de hecho no hay respuesta. Oré una segunda ocasión, no vino respuesta de Dios. Oré 3 veces al Señor y yo le dije, Señor, quita de mí. Y viene la bendita, divina respuesta. Me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi... Esa era la respuesta del Señor. Por eso he titulado este mensaje, gracia suficiente, gracia que basta. Así es que, ¿qué es la gracia en acción? ¿Cómo vemos la gracia de Dios? Pues que en situaciones limitantes, debilitantes, que Pablo no podía resolver y que de hecho si observas, muchas de ellas no tuvieron solución como este aguijón, había un poder de Dios que lo levantaba por encima de eso. En unos instantes aplicaré esta idea o haré aplicaciones, ilustraciones de esta idea. Pero en segundo lugar, entonces, ¿qué es esa gracia? ¿Qué es esa gracia que sostiene? ¿Qué es esa gracia que incluso mueve a Pablo a decir, me gozo en ello? ¿Qué es esa gracia que permite a un ser humano que ha puesto su confianza y dependencia en Cristo Jesús vivir por encima de esas limitaciones? ¿Qué es esa gracia? Por la interpretación y aplicación de muchos pasajes se concluye: gracia es ese favor especial de Dios que se recibe gratuitamente, que no se merece, que no se puede trabajar por ello y que en realidad nunca se logra por un esfuerzo humano. Nos ayuda a ir a los idiomas originales. En el hebreo es la palabra gen, que significa favor recibido. En el idioma griego charis o caris, que significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La palabra gracia tiene muchos usos en la Escritura. Se refiere, por ejemplo, a dones espirituales, el don de lenguas, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritus, los dones de sanidades, dones espirituales. Esta palabra también se usa para referir a los dones ministeriales, el apostolado, el evangelista, el maestro, el pastor, etcétera. Te puede referir también también a los dones naturales, esa capacidad que tengo, por ejemplo, para tocar la guitarra, para cantar, para usar dispositivos tecnológicos. Creo que la más sublime expresión bíblica de la gracia de Dios la encontramos en Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el charis o caris de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces encontramos la más sublime expresión de la gracia en la salvación otorgada justamente gratuita o dada gratuita por el Señor Jesucristo. Pero hoy estamos utilizando el concepto gracia como la ayuda de Dios en situaciones de debilidad. Podríamos añadir entonces que la gracia es fuerza divina que me capacita en mi incapacidad. Y si quieres alguna especie de definición, yo te sugiero esta. A mí me complace. Gracia es la fuerza divina que me capacita en mi incapacidad. A ese tipo de gracia hoy nos estamos refiriendo. Hay una buena ilustración que puede ayudar. Piensa en los aviones, cómo sobrevuelan los cielos, se elevan a grandes alturas. ¿Por qué lo hacen? Si ignorásemos la física o los fenómenos físicos, las leyes físicas, pensaríamos, ha cancelado la fuerza de gravedad, el poder de ese avión. No, la fuerza de gravedad nunca se cancela, siempre está operante, no cambia. Pero entonces, ¿por qué un avión se puede levantar? Porque opera otro principio que se llama fuerza de sustentación, que permite que el avión se levante sobre los cielos. Cuando viene mayor oposición del viento sobre las alas del avión, opera esa fuerza que hace que automáticamente se levante y surque los cielos. Observa, la fuerza de gravedad nunca se canceló, siempre estará ahí.
Pero hay una fuerza superior que es la fuerza de sustentación que permite que el avión permanezca volando. Y es de lo que está hablando justamente este pasaje que hoy consideramos, en donde el apóstol Pablo dice: hay situaciones en la vida que parece ser, algunas tendrán solución, otras estarán ahí para siempre, pero desde la perspectiva divina eso no importa, porque hay una gracia que te hace atravesar por el medio del sufrimiento, por el medio de la situación limitante, agobiante, pero te hace sobrevolar victorioso sobre ella. Y es el testimonio que está dando el apóstol Pablo. Déjame insistir un poco más acerca de expresiones de la gracia. Vayamos a Génesis 3, 39, 21. Es una buena ilustración de la clase de gracia que hoy consideramos. Génesis 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia, esta clase de gracia, esta fuerza divina que actúa en mi incapacidad, en mi limitación, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Piensa por un momento, José estaba en la cárcel. La gracia en ese momento no era que llegase la noticia del jefe de la prisión y decir: hey José, llamen José a la reja, quede usted libre. No, 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 no. José permanecía en la cárcel. Pero en medio de la cárcel, imagínate lo que eso significa, operaba un favor especial de Dios en José que le permitía ser agradable delante del jefe de la cárcel, que le permitía operar en sus capacidades, en sus dones a favor de los presos. Espero estar explicándome lo que significa la gracia el día de hoy, o al menos en el concepto que hoy abordamos. Escucha muy bien, esto puede ser frustrante. Esto que voy a decir puede incluso desilusionar a algunos, pero cuidado, cuidado. Es lo que enseña la palabra del Señor y es lo bueno y es lo mejor además. Que tenemos que aceptar en esta vida. Habrá situaciones que no podremos evadir, que no podremos resolver y que tendremos que vivir con ellas. No desde el punto de vista tradicional, social, en el cual algunos dicen: bueno, resígnate. No, no, no tiene nada que ver con la resignación. La resignación es aceptar el sufrimiento, la limitación, como algo que te va a dominar, a agobiar y a vencer en la vida, y ni modo. No, 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 no. Lo que hoy estamos considerando tiene nada que ver. Tiene que ver con el poder de Dios, que aún en medio de la limitación, del sufrimiento, de la carencia, de la enfermedad, quizás tú estarás como esos grandes aviones sobrevolando esos cielos y sobrevolando, mejor dicho, la tierra que no va a cambiar, que allí está, pero no te va a detener para que Dios cumpla su voluntad en tu vida. Piensas en algo tan simple como que la edad del ser humano nunca, o mejor dicho, el tiempo nunca se va a detener en nosotros y la edad seguirá aumentando. Y conforme avanza la vida, pues empiezan los achaques. Y pueden venir algunos, y quizás es el caso de algunos que hoy nos miran en la transmisión, enfermedades que se llaman, ayúdenme a encontrar el término, esas enfermedades que no tienen crónicas, algunas crónicas degenerativas. Por más que hagas y te esfuerces, no vas a salir de la ciudad donde vives, que a lo mejor no te agrada. Por más que te esfuerces y luches, a lo mejor Dios tiene para ti destinado ese trabajo que hoy tienes en tu vida. Y tienes dos opciones, tres diría yo: uno, rendirte; dos, frustrarte; tres, operar en la gracia de Dios para vivir victorioso y poder decir como Pablo: me gozo ahí, porque ahí es donde yo he visto el poder de Dios manifestado en mi vida. Esto es tremendo, mis hermanos. Uno quisiera que Dios resolviera todo, ¿no es cierto? Y que quitara de mí esas situaciones desagradables que a veces incluso traen tristeza a la vida, pero en la soberanía de Dios, porque Dios tiene una agenda para ti, para mí. Él se toma la atribución, porque repito, Él es soberano, y además un día le entregamos nuestra vida y es nuestro Padre, y todo lo que Él hace será bueno para nosotros. Y por eso la Biblia abunda en declaraciones como que a los que aman a Dios todo ayuda para bien, y en la voluntad de Dios el Señor la califica como que es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, ahí, en esa situación difícil, agobiante, limitante, frustrante, puede operar la gracia de Dios.
y llevarte a vivir en una dimensión de gozo, de paz y sobre todo de fructificación. No hay nada que evidencie, no hay un testimonio en otra carta del apóstol donde se le haya quitado el mensajero de Satanás. Unos dicen, no, es que él estaba enfermo de los ojos, porque hay una alusión en una carta, Gálatas, de que él tenía que tener un documento para leer con letras muy grandes, y lo hacía con letras grandes. Tenía un problema de la vista. No, que el apóstol era muy chiquito físicamente y se paraba ante auditorios y nadie daba un peso por él. Leí recién que incluso alguien se atreve a decir, no, era una señora que le seguía a todos los servicios cristianos. Y cuando Pablo se levantaba a predicar, ella siempre levantaba la voz y lo distraía y hacía disturbios en ese salón. ¿Cuántas cosas extrañas hemos leído? No sabemos, pero sí sabemos que de alguna forma le atormentaba. Pero, como en el caso de José, había la gracia de Dios para hacerlo victorioso en esa situación. A veces, mis amados, no comprendemos ciertos textos porque no le damos la oportunidad al Espíritu Santo, ni nos damos el tiempo para leer el contexto en el cual se dan ciertos versículos o declaraciones bíblicas. Y cuando leemos en la Escritura que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, pensamos en Iron Man o en Batman o en esos personajes ficticios que siempre vencerán al enemigo y se saldrán con la suya. Pero no es el héroe que presenta la Escritura, por llamarlo de alguna manera. Tiene más bien que ver con que somos victoriosos, no para salir de la dificultad necesariamente, porque ciertamente la Escritura también habla que Dios nos saca y nos libra de dificultades y de enemigos poderosos y nos saca a mejores escenarios, eso es cierto, pero también debemos aceptar la realidad, por otro lado, de que hay circunstancias, situaciones sin solución, pero que no nos van a derrotar, pero que no nos van a dejar postrados, pero que no nos van a limitar para vivir en la paz, el gozo e insisto en la fructificación de nuestras vidas para la gloria de Dios. De eso se trata este pasaje. La gracia de Dios, poder divino operando en mi limitación, en mi incapacidad. Déjame hacer otra aplicación, el matrimonio. Por razones obvias, ustedes comprenderán que es un tema en el cual frecuentemente nos involucran matrimonios, de amigos, de hermanos, para solicitar algún consejo, alguna asistencia o meramente oración. Pero yo he visto que muchos lo que quieren es salir corriendo de ese matrimonio. Muchos incluso arrepentidísimos por la decisión que hicieron de casarse con él o con ella, y que en la perspectiva meramente terrenal humana ven como única solución el romper la relación. Genuina la aspiración puede ser, necesidad en algunos casos puede ser, pero aquí la palabra de Dios nos está proponiendo la solución divina. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué hará la solución divina? ¿Te va a cambiar a la mujer? ¿Te va a cambiar al marido? ¿Te va a cambiar a ti? Va a trabajar en ti para darte un nuevo enfoque, un nuevo amor, una nueva capacidad, una nueva visión acerca de el matrimonio. Espero explicarme con esta clase de ilustraciones simples. Pregunto nuevamente en esta hora, ¿necesitas esta gracia de Dios operando en tu vida el día de hoy?
Qué consuelo para mí, y te lo quiero compartir, es saber que hay una gracia poderosa de Jesucristo que puede contrarrestar todas nuestras debilidades. Pero por último y en tercer lugar, ¿cómo accesar a esta gracia? ¿Cómo permitir, si dado que es un favor gratuito, inmerecido, que viene por la iniciativa divina, entonces cómo recibirlo, cómo tenerlo? Solo te propongo dos acciones bíblicas. Primera de ellas, estar en Cristo. Estar en Cristo. Segunda de ellas, acércate al trono de gracia. Dos verbos, dos acciones: estar, acercarte. Número uno, estar en Cristo. Número dos, acércate al trono de gracia. Estar en Cristo, pasaje fundamental que todo mundo debemos conocer y dominar. San Juan capítulo número 1, vayamos todos ahí por favor. San Juan capítulo número 1, versículo número 11 hasta el 16, por favor. Estar en Cristo. Estar en Cristo. ¿Cómo recibir? ¿Cómo movernos en la dimensión de tal gracia que hoy hemos tratado de describir? Número uno, estar en Cristo. Juan 1:11, a lo suyo vino Jesús y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en Jesús, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Él, hijos de Dios. Estar en Cristo es entonces recibir a Jesús, su señorío, su dirección, su amor, pero su gracia. Y entonces ser hecho hijo de Dios. Estar en Cristo es claramente explicado por el versículo Juan 1:12. Estar en, no es suficiente. No es suficiente declararnos nominalmente soy cristiano porque creo en Cristo. No, yo tengo que estar en Cristo. Tengo que tener una conexión dinámica vital con Cristo. Un asentimiento intelectual no sirve. Tiene que experimentarse el poder salvífico divino que me haga nacer de nuevo y entrar en conexión con Cristo. Estar en Cristo es estar entreverado con Él. Por eso aquel que está en Cristo, sus pensamientos ahora son gobernados por Cristo. Por lo tanto, sus emociones, sus motivaciones, sus objetivos, su visión de vida, todo tiene que ver con los de Cristo. Versículo número 13. Los cuales no son engendrados, estos que creen en Jesús, que reciben el señorío de Cristo en sus vidas, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesús habitó entre nosotros, y testifica el escritor, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, el eterno Jesús. Pero versículo 16, importantísimo: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces la clase de gracia que hoy consideramos viene a la vida de aquel que está, ¿en dónde, Mau? En Cristo. En Cristo. Pero segunda acción, acércate al trono de gracia. Hay un lugar. Primero se nos habla de una persona, de quien viene gracia sobre gracia.
Pero ahora se habla de un lugar que se encuentra, por cierto, en el tercer cielo, a la cual aludía Pablo. Acércate al trono de gracia. Acompáñame por último en esta mañana, Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿estás leyendo conmigo? Debilidades. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De las debilidades. Oportunidades para que opere la gracia y el poder divinos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso, actualmente, mis hermanos, ya no le damos el título de sacerdote a un líder religioso, a un representante de alguna religión, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y aunque en otro sentido la Biblia refiere a que todos los creyentes en Cristo Jesús son también sacerdotes de Dios, hay uno incomparable, hay uno superior a todos. Por eso la Escritura lo refiere como el sumo sacerdote. Permítanme decirlo entonces, porque estamos considerando el texto y considero pertinente hacerlo, que no existe desde el punto de vista bíblico el llamado sumo pontífice terrenal. No lo hay, no existe. Solo hay uno que se encuentra en el trono de gracia, y es Jesucristo. Claramente, porque cualquier sumo pontífice humano que se quiera levantar no puede hacer lo que este maravilloso divino pontífice o sacerdote dice aquí: se compadezca de nuestras debilidades. Solo uno es Jesús. Bueno, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cualquier sumo pontífice terrenal peca todos los días como tú y yo, pero el nuestro, el soberano que ocupa el trono de gracia, Jesucristo, es sin pecado. Bueno, dice el 16, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo tener esta gracia? Número uno, estar en Cristo. Número dos, acércate. ¿A dónde? Al trono de gracia. Pero la palabra acercarse no solamente es aproximación, sino es en el original asociación. Y ve cómo todo embona, todo armoniza. Acercarse, repito, no solamente es aproximarme, estar pegado a o al lado de, no, es asociación. Entonces aquel que se ha asociado con Dios en Cristo Jesús tiene libre acceso a ese lugar del cual emana misericordia, más gracia, más favor, pero además oportuno socorro. Dos acciones para tener esa gracia, repito: estar en Cristo Jesús, pero acercarte al trono de gracia. Pregunto por tercera vez: ¿habremos, porque me incluyo en la lista, en esta hora algunos que necesitemos en nuestra vida esta clase de gracia? Este poder y favor divinos operando en mi vida para poder sostenerme por encima de las debilidades, carencias, limitaciones, dificultades. Yo levanto la mano, yo lo necesito. Aceptando que Dios, que todo lo puede, porque para Dios no hay imposibles. Claro que Él puede cambiar circunstancias, claro que Él puede derribar enemigos, claro que Él puede abrir el mar nuevamente en tu vida para que cruces sobre tierra firme, claro que lo puede hacer. ¿Cuántas veces la Biblia lo enseña? ¿Cuántas veces lo hemos visto en cientos y cientos de hermanos y hermanas en Cristo en nuestras propias vidas? Pero debemos aceptar que habrá condiciones, situaciones que a Dios le va a placer que no cambien en nuestra vida, porque lo primero que quiere hacer es cambiarme a mí. Y eso no va a limitar
ni mi gozo, ni mi plenitud, ni mi satisfacción en Cristo, ni mi productividad en el propósito que Dios me ha asignado, sino todo lo contrario. Así como el apóstol Pablo, será una oportunidad de exhibir, no en una discusión teológica, no solamente en comunicación verbal acerca de las verdades divinas, sino en la propia vida, de que Dios es real. Porque muchas veces las personas llegarán a Cristo Jesús cuando vean en nosotros operando un poder y favor divinos en la situación más extrema que se pueda vivir. Y eso moverá a muchos a buscar a Dios. Es el argumento del apóstol Pablo que hoy nos ha presentado. ¿Qué te parece que en esta mañana vengamos pues al trono de gracia? Si tú, amigo o amiga, amado de Dios, puedes reconocer que no te encuentras en Cristo, que no tienes una relación, conexión dinámica con Jesucristo, que en verdad nunca le has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, que no lo has confesado como tu Dios, hoy es una buena oportunidad para que vengas a Él y te encuentres de aquí en adelante en Cristo. ¿Qué te parece que oremos juntos y pidamos al Señor escuche tu oración, tus palabras, y le digas: Señor Jesús, y si puedes incluso repetir conmigo y decirle: Señor Jesucristo, yo necesito, sí, tu gracia, sí, tu favor, sí, tu ayuda, pero creo que te necesito más a ti. Y hoy, Jesucristo, quiero entrar en una conexión dinámica, viva contigo, y hoy te confieso como el Señor de mi vida, te confieso como mi Salvador, te confieso como mi Señor, mi Dios. Y yo te pido que vengas a gobernar todo mi ser. Hoy te entrego mi vida a ti, Señor. Gobiérnala, dirígela, llénala de tu Espíritu Santo y dame el don de la salvación hoy mismo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Y déjame experimentar en esta situación de vida que tengo esta gracia de la cual daba testimonio el apóstol Pablo. Y tú, hermano, hermana en Cristo, vamos a tomar un tiempo para orar a Dios. ¿Qué te parece? Ahí donde te encuentres en casa, quizás estás todavía acostadito, quizás ya estás sentado, o puedes estar hincado o parado. No importa la posición física, lo que importa es la posición de tu corazón y sobre todo la disposición de tu corazón. Ven a Cristo y dile: Señor, yo necesito tu gracia. Yo necesito que me sostengas en mi debilidad. Ciertamente, Dios, yo creo que tú puedes darle una solución a mi vida, como la Biblia dice que lo puedes hacer. Puedes sanarme de esta enfermedad. Puedes hacer el milagro de darme eso que yo he llamado mi sueño y llevarme en esa dirección. Pero es posible que tengas otros planes para mí. Y yo no quiero ni caer ni en frustración, ni mucho menos en derrota. Quiero vivir en victoria. Quiero vivir como hoy el apóstol Pablo testificaba, que en afrentas, en escasez, en privaciones, en limitaciones, muchas de las cuales no cambiaron en toda su existencia, pero él ahí te pudo ver en una dimensión sobrenatural, extraordinaria, que le permitía vivir en gozo, en paz, en bendición, y que nunca lo limitó para seguir predicando el evangelio, ganando almas para Cristo y levantando iglesias prácticamente por todo el continente europeo. Sí, Señor, necesitamos tal clase de gracia. Yo la necesito, Señor. Dios, también hay otra derivación importante y aplicación de esta gracia en el tiempo actual para todos nosotros. Señor, tú nos has dado asignaciones particulares. A los padres la tarea de amar, de formar, de proveer a sus hijos y a sus hijas. Y cualquier padre honesto puede mirarse a sí mismo y reconocerse incapaz de hacerlo como Dios quiere sea hecho. Hoy pedimos gracia, Señor, tu gracia, tu gracia, tu gracia, fuerza divina capacitante en mi incapacidad para hacer tu voluntad. Los esposos, Señor, y esposas, hoy te pedimos esa clase de gracia
para tener una visión diferente pero superior de lo que es la vida conyugal. Que la vida conyugal no se trata tanto de mí como de tu propósito divino en esa relación y el llamado que me das para amar a esa mujer que por cierto es tu hija y es un don que tú me diste. Y lo mismo aplica por supuesto para la esposa. Necesitamos tu gracia, Señor. Señor, necesitamos tu gracia para enfrentar, Señor, esta nueva etapa de vida que se nos viene delante. Con el tema de la pandemia, la situación de salud, el riesgo del contagio, de enfermarse, la economía difícil. Señor, nosotros no podemos cambiar el escenario. De hecho, pensamos que tú lo estás permitiendo, pero sí nos puedes cambiar a nosotros, Señor, y conducirnos a través de estas dificultades, seguros, confiados, sabedores de que cuidas de nosotros. Como dice el Salmo 23, nada nos faltará. Necesitamos tu gracia, Señor. Señor, la iglesia, esta en particular, va a reabrir sus actividades la próxima semana. Necesitamos tu gracia, Señor, porque hay muchas variables que están fuera de control y no quisiéramos que nadie se contagie, al menos no aquí, ¿verdad? Y queremos, Señor, pues ya retomar muchas cosas que la iglesia de Jesucristo, por la asignación que tú nos diste, debe continuar haciendo, y necesitamos de tu gracia, Señor. Ayúdanos, papito precioso, ayúdanos. Aquí estás, Señor, te complaces en derramar abundante gracia sobre tus hijos y sobre tus hijas, y hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito seas, papá. Familia Zoe, qué gusto nos dio que nos hayan podido acompañar otro domingo más a esta transmisión. Que Dios te bendiga muchísimo. Y como todos los domingos, te recuerdo que si este mensaje habló a tu corazón, lo compartas para que sea el Espíritu Santo el que siga impactando vidas. Asimismo, como te diste cuenta en el video anterior, ya estamos a nada de poder abrir nuestras instalaciones y poder congregarnos. Así es que te invito a que si tú quieres ser parte de las personas que quieren venir a nuestras instalaciones para tener nuestro servicio presencial, no se te olvide apartar tu lugar. Así es que tienes que estar muy al pendiente de todas nuestras redes sociales, pues ahí vamos a compartir el número donde podrás enviar un mensaje o podrás marcar por teléfono para apartar tu lugar y el de tu familia. Asimismo, no se te olvide que tienes que seguir todas las indicaciones que hemos compartido en el video anterior. Que Dios te bendiga muchísimo. Y también te recuerdo que aquí vamos a estar todos los domingos a las 9 de la mañana transmitiendo en vivo. También te recuerdo que durante la semana estamos teniendo diferentes eventos, así es que te invito a que tengas prendidas tus notificaciones en Facebook para que no te pierdas ninguno de estos eventos. Y te recuerdo que ya también abrimos nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar todas las predicaciones. Así es que no se te olvide suscribirte y compartirlo con otros. Y nos vamos a estar viendo aquí todos los domingos a las 9 de la mañana. Que Dios te bendiga muchísimo.